para fiscal de primera instancia, 44 que es defensor de primera instancia y 45 que es juez de primera instancia, todos del fuero contencioso. Exacto. Bien. Como para comenzar a conversar, ¿qué opinión tenés sobre la jurisprudencia sobre los derechos sociales que ha desarrollado el fuero contencioso? Sobre los derechos sociales, bien. A mí me parece que nuestro fuero contencioso se ha distinguido, se ha caracterizado por tener una jurisprudencia innovadora y muy interesante en materia de derechos sociales, o sea, profundizando el programa de la Constitución de la Ciudad en materia de derechos sociales, ¿no? A partir de la reforma constitucional de 1994, la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución y en materia de derechos sociales en particular, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ese camino luego fue profundizado por la Constitución de la Ciudad en el año 1996, que tiene un programa muy generoso y muy amplio en materia de derechos sociales. La jurisprudencia del fuero, a mi entender, creo que ha revalorizado y ha analizado esto. Puedo citar, por ejemplo, un caso de la jurisprudencia del fuero, que es el caso Mansilla en relación al derecho a la vivienda, donde se analiza todo el plexo constitucional y todo el plexo en el derecho internacional de los derechos humanos en materia del derecho a la vivienda, el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones generales del Comité del Pacto de los Derechos Económicos y Culturales. Se ha profundizado en este derecho a la vivienda y en remarcar y resaltar las obligaciones positivas del Estado en materia del derecho a la vivienda. Es decir, yo recuerdo que hace 10 años había discusiones sobre si el derecho a la vivienda era un derecho operativo, programático, discusiones que hoy considero se han en cierta manera superado, ¿no? Y, por ejemplo, en base al artículo 10 de la Constitución de la Ciudad sobre la operatividad de los derechos, se ha reconocido como derechos exigibles, utilizando, como dicen Curtis y Abramovich, los derechos sociales como derechos exigibles, ¿no? O sea que esa sería una distinción que considerarías que hoy en día no tiene, digamos así, vigencia en nuestro sistema jurídico. Claro, la considero una distinción de la doctrina clásica del derecho constitucional, pero que podríamos considerar en cierta manera superada por los avances jurisprudenciales, ¿no? O sea, todos los derechos sociales, eso no implica que los derechos sean derechos absolutos, ¿no? Todos los derechos siempre se ejercen conforme a reglamentación y se ejercen conforme exactamente a la coordinación con los otros derechos y demás. Lo que considero que son derechos exigibles, los derechos sociales, y se ha planteado también como materia de derechos sociales, o ha surgido y se ha discutido en la jurisprudencia las cuestiones presupuestarias en relación a los derechos sociales, o sea, cuando el gobierno de la ciudad invoca carencia de recursos presupuestarios para satisfacer los derechos sociales. Y esa es una discusión dinámica, una discusión abierta que aún no ha terminado de zanjarse. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene algunos criterios, por ejemplo los casos Badín, los casos Asociación Bengalensis, los casos Berbisky, donde se reconocen el problema del Estado, el problema de las carencias presupuestarias, o sea, se toma en consideración, pero al mismo tiempo sería distorsionar el Estado de Derecho, poner el presupuesto por encima de los derechos sociales. O sea, el presupuesto es un medio para cumplir los derechos sociales y no al revés. Entonces, las carencias presupuestarias deben ser analizadas con el espíritu de tutelar los derechos sociales. Hay otro derecho muy importante, que es el derecho a la salud, ¿no? El artículo 20 de la Constitución de la Ciudad dice que el gasto en salud es una inversión social prioritaria. Todos los derechos sociales, yo empecé hablando del derecho a la vivienda, pero están todos interrelacionados, son indivisibles los derechos sociales. O sea, el derecho a la vivienda se conecta y se interconecta con el derecho a la salud, con el derecho a la vida, con el derecho a la dignidad, con el derecho a la educación. Es decir, una persona que vive en la calle
obviamente tiene violado no solo el derecho a la vivienda, sino todo el resto de sus derechos. Entonces ese es el espíritu que hay que interpretar. Todo esto nos lleva mucho a problemas de interpretación, para seguir hablando, ¿no? Y la doctrina más autorizada dice que cuando hablamos de derechos humanos hay que interpretar los tratados de buena fe, hay que interpretarlos de acuerdo al principio pro homine, hay que interpretarlos de acuerdo a la cláusula más favorable. Otro principio que se ha hablado en el caso Mansilla, por ejemplo, y que es un principio muy importante, es el principio de progresividad, o dicho de otra manera, el principio de no regresividad en las políticas sociales. Esto es, sabemos que las políticas sociales son un camino hacia el futuro. No se puede de un día para el otro solucionar todos los problemas sociales, pero lo que siempre se debe hacer es en un camino hacia adelante, o sea, avanzar en las políticas sociales. Lo que está prohibido es que el Estado deliberadamente tome medidas regresivas en materia de derechos sociales. Esto es una doctrina que surge de las observaciones generales, por ejemplo, la observación general número 3 y número 4 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, la jurisprudencia de la ciudad, el caso Mansilla, o recuerdo por ejemplo ahora otro caso que es Acuña, que es un caso sobre el derecho a la salud y los derechos de las personas. O sea que en los diferentes roles para los cuales participa, sea defensor, fiscal o juez, de alguna manera continuarías, digamos así, con las peculiaridades, digamos, de tu forma de ver esa corriente jurisprudencial. Claro, con los matices propios de cada cargo y de cada función que cumple cada operador en el sistema jurídico, pero la visión general sería la misma, digamos, esa visión. Una sola pregunta que tiene que ver con, para poder garantizar los derechos. Sí. Si el Estado argumentara que no tiene fondos, ¿cómo podría salir del conflicto? Porque está claro que habría una sentencia, aún así si no hubiera fondos para aplicarla, para cumplirla, ¿cuál sería la salida del conflicto? ¿Cuál sería la salida? La pregunta la puedo enfocar desde el punto de vista de la ejecución de sentencias, o sea, en los conflictos, en lo que se llama litigios estructurales, litigios donde para poder cumplir una sentencia se necesitan fondos presupuestarios muy importantes, por ejemplo, reformas. Aquí en la Argentina hay un caso muy importante, como es el caso Mendoza, que abarca obviamente muchos recursos presupuestarios, porque es la limpieza del riachuelo, o el caso Berbisky, que es la reforma del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que obviamente son muchísimos recursos presupuestarios, o sea, casos que para el cumplimiento requieren muchos recursos, y la Corte Suprema de la Nación, la solución que da a eso es el diálogo entre los poderes, o sea, el diálogo entre los poderes. Otro ejemplo más, la sentencia Badaro de la movilidad jubilatoria, que también involucra importantísimos recursos presupuestarios. Son sentencias que el Estado no puede cumplir, evidentemente, de un día para el otro, y la solución a eso, no veo otra solución que el debate y la deliberación democrática, ¿no? El lugar de debate del presupuesto, el lugar natural de debate del presupuesto es la legislatura, ¿no? Y por eso se dice que el presupuesto es la ley de leyes, porque el presupuesto es la ley que permite que todas las demás leyes se cumplan. Entonces, la respuesta a eso está más, creo que no va por el lado de, digamos, una ejecución irracional de la sentencia o una ejecución mediante sanciones, ese tipo de ejecución no, sino una ejecución de las sentencias más por el lado de la deliberación, del diálogo, de las audiencias públicas, etc. Cuando son recursos presupuestarios muy importantes. Hay otras sentencias que son recursos, supóngase, un remedio para una persona. Bueno, eso involucra presupuesto, pero en forma ínfima, entonces eso se puede ejecutar rápidamente. Alba Quintana. Bueno, en Alba Quintana el Tribunal Superior de Justicia por mayoría hizo una interpretación de los alcances del derecho a la vivienda.
Ahora ese fallo está en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de otro caso que se llama Kisber-Castro. La Corte Suprema aún no se ha expedido sobre este alcance del derecho a la vivienda. Yo creo que el fallo Alba Quintana tiene algunos problemas porque ha hecho una interpretación que podríamos decir restrictiva del derecho a la vivienda. Por ejemplo, ha hecho una interpretación restrictiva de uno de los elementos que es el elemento de la regresividad, de cómo evaluar la no regresividad de las políticas sociales, ya que ha hecho una interpretación muy amplia, dejando absolutamente a criterio del gobierno, absolutamente a criterio del Ejecutivo, cómo desarrollar las políticas públicas. Es decir, este es un tema que obviamente toca la problemática de la división de poderes, y si bien en nuestro sistema constitucional las políticas públicas son una potestad y un deber de los poderes políticos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo primordialmente, o sea, no es deber de los jueces desarrollar políticas públicas, pero sí los jueces no pueden abdicar del control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que Alba Quintana, por ejemplo, otro problema que tiene Alba Quintana es la consideración que hace sobre los paradores, ¿no? La consideración del parador, cómo satisfacer el derecho a la vivienda a través de un parador. Sin embargo, si uno se remite a los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda, como la observación general número 4 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los paradores a mi juicio no colmarían adecuadamente el derecho a la vivienda porque no cumplen con los requisitos básicos de una vivienda, de la seguridad de la tenencia, de la seguridad, de la infraestructura, de la permanencia, o sea, de diversos casos que hacen a la vivienda como parte integral de la dignidad humana y no estaría contemplado. Me parece que el fallo tiene un enfoque demasiado centrado en la idea de la división de poderes y demasiado centrado en las carencias presupuestarias, ¿no? O sea, poniendo el énfasis y el acento en las carencias presupuestarias, y eso debería ser revisado, ¿no? El voto en disidencia de la doctora Ruiz, en cambio, a mi juicio, sigue más adecuadamente estos parámetros internacionales en materia de derecho a la vivienda. Bueno, ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.